El episodio 6 de Caminando con Dinosaurios tiene como protagonista a una Tyrannosaurus Rex hembra, que atravesará muchos desafíos como buscar pareja, tener cría, protegerlas, cazar para comer y alimentarlas a sus crías, y finalmente enfrentará el destino que le toque. Pero qué tan certero es este episodio después de 25 años desde su emisión. Ya veremos que pocas cosas. Este capítulo comienza hace 65 millones de años, o sea cuando los dinosaurios ya estaban extintos. Pero esto es porque se han refinado las edades y se determinó que la extinción ocurrió hace unos 66 millones de años atrás, edad refinada en el 2016 por Clay y colaboradores a través de las dataciones de uranio-plomo, dando precisamente 66 millones 21.000 años, en la cuenca de Colorado de Estados Unidos. Por lo que se midió en ese estrato en particular, habría que medirlo en otros sitios también para compararlo. Empezamos viendo al Tyrannosaurus hembra llamando a un macho para aparearse, así que grita al valle desde un área con cierta densidad de vegetación herbácea y arbustiva. Pudo haber sido esto así, ya que se cree que las ornamentaciones elaboradas de distintos grupos de dinosaurios pudieran servir como complemento para atraer la atención de hembras y ahuyentar rivales. Posiblemente otros dinosaurios como Tyrannosaurus, que no tendrían un marcado dimorfismo, pudieron usar distintos mecanismos para atraer la atención como llamados de apareamiento, pero no hay ninguna evidencia ni nunca va a haberla. Así que difícil o imposible más bien de precisar. Nos muestran un paisaje desolado por la erupción volcánica durante décadas, haciendo caer la diversidad de vida sobre la Tierra. Esto es probablemente porque se pensaba que la actividad volcánica pudo haber estado también relacionada con la extinción de los dinosaurios junto con el asteroide que todos conocemos. Pero no hay evidencia definitiva que diga que esta actividad volcánica fue tan devastadora y digamos que el asteroide no necesitó mucha ayuda para exterminar casi toda la vida sobre la Tierra. Tyrannosaurus aparece entre la planicie volcánica por la comida a pesar de los gases acumulados del volcán, pero lo atraen algunos cadáveres y se lleva uno. Pero no sin problemas porque los gases se sienten con más fuerza cerca del suelo. Es posible que esto hiciera desmayar fácilmente a cualquier animal si estaban en la zona en la misma posición. Por otro lado, no puedo dejar pasar las carencias de realismo en la reconstrucción del cuerpo del Tyrannosaurus desde la cabeza a la cola. La cabeza tiene muchos bordes muy demarcados y puntiagudos que no existían en este dinosaurio, no tenían tan prominente el área encima de la órbita, la cual es prominente pero no se forma una tremenda cresta tan larga y continúa con otras partes del cráneo y parece una ceja levantada permanentemente. Era más localizada esta prominencia en un área encima de la órbita, o sea supraorbitaria, y habría tenido tejido córneo como de los cuernos. Acá no lo hacen eso. También es muy prominente los bordes de la fenestra anterorbital, los cuales no eran así. La forma general del cráneo tiene un aspecto muy geométrico y real, poco natural, no se demarcan los cuernos yugales, que deberían hacerlo, que los tenía muy prominentes los cuernos yugales en el borde inferior del cráneo, y los dientes no se aprecian en su diferencia morfológica, con los del extremo anterior más chicos, luego unos más grandes y robustos y posteriormente vuelven a ser más chicos. Aunque está bien que hicieran un cráneo escamoso, estas escamas no tienen mucha variación de forma como se puede observar en las impresiones preservadas de este dinosaurio, por lo que también estaría bastante mal. El tema de los dientes, se dice que tenía heterodoncia el Tyrannosaurus, pero no una heterodoncia del tipo de los mamíferos. Eran algunos dientes eran más largos y finos, otros más anchos y cortos, pero esa era toda la heterodoncia. No es como tenemos nosotros, incisivos, caninos, premolares y molares, que tienen una forma muy diferente con funciones muy especializadas en cada parte de esa fila dentaria. Con respecto al resto del cuerpo, el cuello se ve bastante largo, era alargado pero se lo ve demasiado alargado y delgado. El vientre está bastante mal, mucho menos bajo de lo que habría sido, ya que las costillas gastrales hacían que el vientre estuviera más bajo y toda esta área tenga mucho mayor volumen, lo cual no se ve en esta reconstrucción. Las patas también se ven mucho más delgadas en su volumen, muy notorio en el muslo. Las escamas de los pies no se notan bien, habrían tenido una forma similar a algunas aves cursoriales actuales grandes como el ñandú o el avestruz. Claramente la animación no está a la altura de lo que quieren mostrar, es más lo que quieren mostrar que lo que pueden mostrar. La cola también se ve demasiado delgada.
En cuanto a que existieran varias especies de Tyrannosaurus, es una de las propuestas recientes que fue básicamente rechazada por la comunidad científica especializada, ya que la diagnosis de Tyrannosaurus regina y Tyrannosaurus imperator están mal hechas, no la diagnostica básicamente, o sea, lo que debe hacer la diagnosis no lo hace. No habían morfotipos, como dicen los autores del trabajo, liderado por Gregory Paul, que en realidad es un paleoartista, no es un paleontólogo en sí. Es decir, la variación en formas más robustas o más gráciles no implican tampoco una variación estable de la población. No es algo estadísticamente significativo, no indica una dispersión de la distribución de tamaño en dos modas distintas, sino que es parte de la distribución normal de tamaño de una sola población de un solo morfotipo. Otra especie de Tyrannosaurus fue llamada recientemente Tyrannosaurus macraensis del Campaniano, de mucho más al sur, en Nuevo México, o sea, es anterior al Tyrannosaurus rex, además de estar basado en unos muy pocos huesos de la región orbital escamosal, y era de la región del cráneo, o sea, y ya había sido interpretada previamente como un Tyrannosaurus sp, o sea, del género, pero de una especie incierta, pero no se puede decir que sea rex en sí, porque es campaniana, entonces genera cierta duda, pero sí del mismo género. Esto no creo que dure mucho, esta especie basada solamente en estos materiales es sinonimizable directamente con el Tyrannosaurus rex, o básicamente en sí debería, creo, seguir siendo Tyrannosaurus sp, o sea, una especie aún desconocida. Habría que encontrar material que se superponga, o sea, encontrar también un escamosal que sea igual a ese encontrado en macraensis en un esqueleto mucho más completo. Además de gimnospermas hay plantas con flores relacionadas con insectos, esto está bien. Habían las plantas con flores, ya tenían sus millones de años de evolución ya a esta altura. Hay restos de plantas con flores tanto en China como en Argentina. Había muchos grupos de gimnospermas como las coníferas o cicadales, al igual que helechos, y muchos de estos grupos se extinguieron. La paleogeografía del Cretácico terminal en Norteamérica también era particular, con esta región dividida en dos partes, tanto a lo largo de su territorio, formando un mar interior que dejaba islas entre medio, por lo que había muchos organismos adaptados a esta vida y que podían pasar de isla a isla, y muchos dinosaurios habituados a ir y venir entre islas y porciones de tierra abundante de vegetación costera, y también una separación de Norteamérica con respecto a Sudamérica, algo que no vemos en este episodio, reflejado tanto en los ambientes como en el territorio en general. Hay dinosaurios ornitisquios pequeños y gigantes tomando agua en un lago cuando aparece un dromaeosáurido para cazarlo. Este sería el Dromaeosaurus y los ornitisquios serían el Paraxosaurus warreni. El Dromaeosaurus sería según lo que dice la serie, ¿no? El Paraxosaurus warreni se conoce un esqueleto casi completo de la formación cañón-herradura de unos 70 millones de años de Canadá, por lo que no convivió con el Tyrannosaurus rex como se ve en la serie, ya que el tiranosaurio era Albertosaurus hace 70 millones de años. El locutor nos habla de un balance delicado entre predador-presa que se estableció a esta altura. Bueno, esto pasó siempre. El equilibrio predador-presa, que la presa crece y el predador tiene que crecer para estar a su nivel, para crecer de la mano y poderla cazar a la presa. Tiene que desarrollar cráneos más anchos con dientes más grandes para poderla atrapar y cazarla, y distintas estrategias dependiendo de la presa y evoluciona en conjunto el cazador porque es muy especializado, y además, bueno, si se extingue la presa, se extingue el predador, está especializado en esa presa. El ornitisquio perseguido por este dromaeosáurido podría ser un Teselosaurus, Garbani o Neglectus. Es un ornitisquio ipsilofodóntido perteneciente a un grupo de dinosaurios comúnmente pequeños, de pequeño tamaño, bien conocidos en gran parte del mundo, incluso en Gondwana, como en Argentina y en África, del cual hay una buena cantidad de esqueletos bastante completos, y hay varias especies, como dije recién, estas dos por lo menos. Además hay piel muy bien preservada, incluso vinculada al momento mismo de la caída del asteroide, recientemente encontrada en Norteamérica, el cual es parte de la evidencia de el efecto que pudo haber tenido el propio asteroide en la fauna, y además de que cuando este asteroide cayó, los dinosaurios aún estaban habitando el planeta. Los dinosaurios no avianos, ¿no? Pero además de esto,
Se conocieron también restos que se asociaron con un corazón en la cavidad torácica, pero finalmente resultó ser solo una concreción que no guardaba relación con un corazón. Esto está relacionado con una mala interpretación de la tomografía computada, que tenía una menor resolución de imagen que la que tiene en la actualidad, que tiene mucha mayor capacidad de interpretación de la información que está devolviendo el tomógrafo. Por otro lado, también se encontró que el encéfalo, un estudio de los lóbulos encefálicos y de los canales semicirculares, revelaron que tenía un lóbulo olfatorio bastante bien desarrollado para un dinosaurio, y tenía también el canal semicircular lateral muy bien desarrollado, lo cual sería correspondiente con ciertos hábitos fosoriales, o sea, de excavación de cuevas, también visto en otro género de dinosaurios emparentados con Teselosaurus, que es Orodromeus makelai. Y este sería uno de los pocos casos fuera de Orodromeus que se puede asignar estos hábitos fosoriales a un dinosaurio, y es uno de los pocos dinosaurios con este hábito en sí. Se puede ver un poco también que tenía las manos bastante amplias, con 4 dedos bastante bien desarrollados como para excavar, y también tendría brazos bastante fuertes para esta actividad, pero no serían unas cuevas demasiado complejas, ¿no? Tal vez sería un foso o algo por el estilo. Por otro lado, el Deinonychosaurio no creo que sea el Pectinodon backeri, aunque sí podría ser Archaeoraptor temertiorum, que también era un dromaeosáurido basado solo en una mandíbula parcial. Por lo que sigo creyendo que es un Dakotaraptor más bien, que es más completo, es coincidente relativamente con el tamaño, aunque bueno, debería tener plumas este dromaeosáurido, como tienen todos los dromaeosáuridos y troodóntidos conocidos. Pero bueno, en esta época todavía no se los hacía de esta forma. Es muy reptiliana la apariencia de esta reconstrucción en el capítulo. Un dinosaurio adaptado a soportar el ataque de grandes predadores es el Ankylosaurus, que tiene una cola en forma de mazo. Está tan especializado a la pelea que hasta sus ojos están endurecidos, alrededor de los ojos, ¿no? Lo vemos de a dos, poniéndose lado a lado. Bueno, esto es algo que no se sabe, si seguramente hubieran tratado de enfrentarse entre propios congéneres, y bueno, obviamente exhibirían todo su armamento. Un nido abandonado de Tyrannosaurus es el alimento de un mamífero pequeño que trata de comer uno de los embriones dentro del huevo, que llama la atención de otro didelfidonte. Acá quieren hacer que el periodo previo a la caída del asteroide también estaba produciéndose la pérdida de diversidad por actividad volcánica, como la de los volcanes de Deccan de la India, no estos volcanes que se ven acá. Pero no hay evidencia tan decisiva como para decir esto, y la acción del asteroide en sí era suficiente como para producir la extinción observada a fines del Cretácico. Aún así, hay paleontólogos de distintas partes del mundo que observaron una pérdida de diversidad previa a la caída del asteroide, pero puede ser por problemas de muestreo, estado fragmentario de los materiales, o también parte de la diversidad que quedó reducida en número a esa altura del Cretácico, en número de especies, pero tal vez no en número de individuos. Esto es muy discutible. Tal vez se produjo la dominancia de algunas especies en particular que proliferaron mucho en número. Tal vez había menor número de especies. Son aspectos demasiado complicados porque ya estamos hablando de la composición taxonómica, faunística, dentro de una escala de 1 millón de años de existencia dentro del propio Cretácico. Esto es en los propios estratos, y es muy difícil o imposible ver la información en tiempos tan limitados. Aunque bueno, se sabe que el Triceratops era el género más abundante, la formación Hell Creek, y después en abundancia le sigue el Tyrannosaurus, lo cual bueno, y después también está el Edmontosaurus, y el Tyrannosaurus está muy cerca del Edmontosaurus en diversidad de especímenes. Así que bueno, había una gran dominancia de pocas especies. Continúa el llamado de la hembra para aparearse, su territorio se extiende por decenas de kilómetros, podría estar llamando a otro macho por semanas. Con respecto a la lengua del Tyrannosaurus, análisis de la evolución y morfología de los huesos que mueven la lengua en dinosaurios y pterosaurios, que son los zigóideos, reveló que estos elementos se elongaron en dinosaurios con respecto a cocodrilos, pero que seguían siendo pequeños, y en la mayor parte de los grupos de dinosaurios resultaría en una lengua con escasa o nula movilidad, adheridos al piso de la boca, excepto en los dinosaurios no avianos y aves, y había algunas variaciones en distintos grupos de dinosaurios, pero no eran tan móviles como en aves actuales. Por lo tanto, el Tyrannosaurus no poseía esa lengua alargada y móvil, sino más bien adherida al piso de la boca.
El Torosaurus, reunido de a grupos, se enfrenta entre machos exhibiendo sus crestas y anillos coloridos, aunque se aleja evitando la lucha, mientras que otros se enfrentan a los cornazos. Se enganchan y uno de los machos pierde uno de sus cuernos de 1 metro de largo. Ese macho no volverá a luchar por el derecho a aparearse. Se conocen restos de Triceratops con algunas marcas o trazas en el cráneo, en el área del collar, que podría indicar que fue resultado de una pelea con un miembro de su propia especie. Es una hipótesis, es probable. Es la única información que hay y no es del Torosaurus, así que esto está mal. Equivocaron el género, ¿no? Estoy hablando a nivel genérico también. En parte esto es debido a que por un tiempo se pensó que Torosaurus podría ser del mismo género que Triceratops y la forma de collar variaba entre las formas de Triceratops y las de Torosaurus, pero posteriormente se reforzó la diagnosis de ambos géneros y se fortaleció la separación de estos géneros. Además que también se nombró una nueva especie de Triceratops. Está Triceratops horridus y Triceratops trorsus, gracias a que los restos de Triceratops pudieron ser ubicados estratigráficamente en posición con sus dataciones, lo que permitió también saber cuáles especies estaban en una cierta edad respecto a los demás especímenes, y cuando se trataba de una de las especies con ciertos rasgos que permitían encontrar características distintivas que definitivamente correspondían a distintas especies. Hay bastantes cosas mal acá con respecto al Torosaurus, en el cual no notamos claramente la textura de la piel, las escamas en forma de ampolla que tenía en el lomo, y es visualmente muy artificial. Claramente tanto el Torosaurus como el paisaje que lo rodea se ve irreal. Al rato aparece un macho Tyrannosaurus con un cadáver de Triceratops. No sé por qué antes mostraron un Torosaurus y ahora un Triceratops, que le da para compartir a la hembra como parte del cortejo y se aparean. Al tiempo, antes de poner los huevos, la hembra, que es más robusta y grande, y el macho debe evitar ser atacado por la hembra cuando lo vea. Primero se desconfían, pero luego la hembra cede y come los restos del Triceratops. El macho guarda la distancia para que ésta no lo ataque y espera su momento de él atacar, ¿no? O sea, ver cuándo se puede aparear con ella. Más tarde se aparean. Esto pasará varias veces los próximos días mientras la hembra se mantenga receptiva, y luego podría buscar otro macho para aparearse y duermen una siesta y siguen. Bueno, nada de esto se sabe en realidad. Lo que sí se sabe es que no hay información de que las hembras fueran más grandes que los machos o más agresivas. Esto es algo que puede pasar en aves actuales, pero no es algo que se sepa en dinosaurios no avianos. También se conocen restos de Triceratops con mordidas que pudieron haber sido producidas por un Tyrannosaurus. No es claro que fuera porque el Tyrannosaurus lo cazó, pero sí que se alimentó de estos restos. También hay unas marcas probablemente hechas por otro Tyrannosaurus a un Tyrannosaurus, tanto en la mandíbula de un mordiscón que le clavó los dientes y una probable cicatrización del hueso en el área del cuello de un Tyrannosaurus. Es posible que se aparearan varias veces para asegurarse que las hembras hayan sido fertilizadas, pero no se sabe. No se sabe si echaría al macho después de aparearse. También pudo haber pasado, pero no hay información. Así que no se puede decir. Se encontró una cloaca, o sea, un órgano reproductivo de un dinosaurio Psittacosaurus de China de 225 millones de años, y su análisis permitió establecer que se trataba de una anatomía más similar a la de los cocodrilos que a la de las aves, ya que los cocodrilos tienen una abertura longitudinal con escamas de distinta morfología rodeándola, mientras que las aves tienen una única abertura en forma de U o de V, sin escamas pero con plumas. Luego de 3 días el cadáver del Triceratops yace con sus huesos expuestos y la hembra echa al macho. Este tiene que irse porque la hembra es agresiva y está de mal humor. El macho se va porque si no se lo morfa, como pasa con el humano básicamente. Otro aspecto que noto acá que está mal es el hecho de que en la cadera no vemos mordidas de este Tyrannosaurus. En estos restos de Triceratops, mordidos muy probablemente por un Tyrannosaurus por el tamaño de la abertura que produjo estas mordidas y el tamaño de los dientes, las trazas son producidas por un tamaño de dientes particular que indican que eran del Tyrannosaurus. Se habría alimentado del área de la cadera y del área del cuello, que serían las áreas más sensibles, más tiernas de la carne, y además Tyrannosaurus tenía una gran capacidad para morder hueso. Por lo tanto, acá el cadáver del Triceratops debería tener sus restos mucho más disgregados, mucho más rotos, en el área de la cadera más rotos. No vemos en el área del muslo que estén muy destrozados, debería estarlo, porque como digo, comía mucho hueso el Tyrannosaurus porque tenía unos dientes muy masivos en forma de banana prácticamente, que podían perforar el hueso perfectamente y llegar incluso a la médula y aprovechar mucho mejor todo el valor nutritivo del
de las proteínas tanto de la carne como de la médula y el hueso. El Anatotitan, que en realidad debería ser un Edmontosaurus annectens, el nombre Anatotitan es finalmente un sinónimo de Edmontosaurus, uno de los tantos. Pasa por la planicie al lado de los volcanes tratando de buscar comida. Este dinosaurio está hecho para vivir en exuberantes pantanos. Ese era el tipo de ambiente de Norteamérica, de Estados Unidos, durante el Cretácico Superior Terminal, en una zona de manglares, de pantanos que se llaman Everglades, no en planicies volcánicas. En cuanto al tiempo que los embriones se forman, hay un estudio que sugiere que tardaban un tiempo más similar a los reptiles que a las aves, o sea, unos 3 meses de desarrollo embrionario o incubación si la hembra incubaba, lo cual en el caso del Tyrannosaurus no se sabe, solo se sabe en los oviraptorosáuridos y se supone para algunos ornitiscos como Mariasaura. También vemos un pterosaurio, el Quetzalcoatlus, en este episodio, pero no vivió con el Tyrannosaurus, porque está en otros niveles estratigráficos de otra formación. Sin embargo, hay otras especies de pterosaurios como Montanas d'Arco y recientemente una vértebra muy grande de Montana que es del mismo tiempo que el Tyrannosaurus. La de Montanas d'Arco es un poco previa, un poco más antigua. La nueva especie, nombrada a partir de una sola vértebra cervical, podría haber sido interpretada como Quetzalcoatlus en su momento, pero en realidad hay una especie nueva que se llamó Infernodracon astacolis. Fue encontrada en su momento asociada a un esqueleto de Tyrannosaurus juvenil que en su momento fue llamado Nanotyrannus, que es muy conocido en Norteamérica. Ahora sí, la hembra Tyrannosaurus fertilizada pone sus huevos en una montaña de vegetación por los próximos 2 meses, la incubará, la incubación no dejará a su lado. Dromosaurus se acerca para ver si puede aprovechar para comer huevos, pero la hembra lo ahuyenta con facilidad. Este en realidad no es un Dromosaurus, es un Dakotaraptor, ya que en parte el Dromosaurus albertensis era de Campañán unos 74 millones de años y de Canadá, con algunos registros en Estados Unidos. Uno de ellos podría ser del Dromosaurus en la formación Hell Creek, que parece ser que lo es que ilustra en este capítulo, pero corresponde a restos muy fragmentarios, por lo que el dromosáurido mejor conocido de Hell Creek es Dakotaraptor, que vivió junto al Tyrannosaurus. Unos mamíferos didelfimorfos se acercan también al nido y la hembra Tyrannosaurus se come a uno de ellos y los demás se alejan, lo cual no es como se conoce que hagan sus nidos, pero a fines de los 90 poco se sabía cómo ponían sus huevos y no se han encontrado nidos de Tyrannosaurus. Los huevos de los dinosaurios terópodos son comúnmente expuestos en un nido excavado con sus huevos posicionados en el contorno de la excavación y circular, y le ponían vegetación para calentarlos. Posiblemente se ponían en la periferia del nido para hacia el centro de este. Pero desgraciadamente no hay ningún nido asignable a Tyrannosaurus registrado. Lo más probable que no haya sido como está reconstruido en el episodio, porque como dije eran distintos, al igual que esto tienen demasiada vegetación. Un didelfimorfo obviamente se acerca a ver si puede comer un huevo, pero como la hembra se mantiene vigilante, la hembra Tyrannosaurus lo asusta, lo ahuyenta fácilmente con un gruñido. Hacia la noche hay una lluvia de meteoritos pequeños que presagian lo que vendrá. Un grupo de Torosaurus caminan por la planicie volcánica y unos Predromeosaurus, cuando existía, sería más bien la especie de Dakotaraptor steini, acechan una cría pequeña que es protegida por los adultos, pero estos no pueden ayudarlo toda la noche. Al otro día amanece sin vida, comido por los predadores. Como siempre digo, no hubiera sido cazado en manada ni en pareja, tal vez hubieran ido a predarlo, y casualmente habían 2 esperando su oportunidad, pero no por algo coordinado. El didelfimorfo se acerca a devorar los restos del Torosaurus también. Luego la hembra va a cazar un dinosaurio grande a la orilla del cuerpo de agua, un Edmontosaurus que pudo haber sido una presa habitual del Tyrannosaurus, juzgando por los distintos registros fósiles. Los Edmontosaurus que estaban en la orilla del lago comen ayudados por sus baterías de dientes especializados y son acechados por un cocodrilo primero. Este cocodrilo que vemos en el último capítulo de la serie se trata del Deinosuchus. Hay unas 4 especies de este género: Hatcheri, Rugosus, Riograndensis y Schwimmeri. Fue descubierto por Holland en 1909. De este género hay numerosos esqueletos de distintas partes de este, y por lo que se pudo reconstruir un cuerpo entero. El cráneo era enorme, podría haberlo ayudado a girar a la presa, como hacen algunos cocodrilos actuales, ya que corresponde a la superfamilia Ligatoroidea, que hace esta actividad, que gira para despedazar a la presa. Pero este género vivió en el Campañense hace unos 80-75 millones de años, por lo que no vivió hace 66 millones de años
como nos muestran en este capítulo, por lo que esto está mal. Más allá de esto, es muy probable que haya vivido algún cocodrilo gigante en esta época, pero como dije, no al mismo tiempo que el Tyrannosaurus, tal vez sí con un pariente cercano del Tyrannosaurus, del Campaniano, los cuales habían, como el Albertosaurus. Así que más allá de esto, está bueno la escena y el cocodrilo verlo por primera vez en una docuserie como esta, está bueno. Por el Tyrannosaurus, corren con el dedo de lo que hayan levantado, lo cual, bueno, no lo podían hacer porque no eran iguanodóntidos, eran hadrosáuridos, eran dinosaurios ornitisquios más derivados y tenían el dedo de lo que hacia arriba como los iguanodóntidos. Tenían más bien las manos hacia abajo y tenían unos cascos como si fueran caballos de la actualidad o llamas que tienen cascos en las manos. Las jóvenes crías son 3 que posiblemente sobrevivieron de las 12 puestas. Algo crecidas, son llamadas por la madre para ser alimentadas y esta les da un trozo de carne de su reciente presa. Una de las crías es alejada por las otras 2 para tener prioridad sobre la carne que les trajo la madre. Tendrán su protección durante los próximos 2 meses. Es posible que el joven alejado no sobreviva mucho. No hay evidencia de nidos o de huevos en Tyrannosaurus, pero sí hay juveniles de distinto tamaño, uno muy incompleto encontrado muy recientemente del cual hicieron un documental. La especie Nanotyrannus lancensis, interpretada por la mayoría de los especialistas como un Tyrannosaurus juvenil, por tanto no habrían varias especies de Tyrannosaurus muy parecidos al mismo tiempo. En Norteamérica, por lo menos durante el Maastrichtiano. Sí lo hubo en Asia, por ejemplo, con Tarbosaurus, Shushentyrannus y con Alioramus, un tiranosauroideo más pequeño de Asia. Algo así pasó en el Campaniense, en Norteamérica, o incluso en el Cretácico Medio, con Albertosaurus o Moros intrepidus. Esto evidencia cierto recambio de la fauna de los tiranosauroides en Norteamérica por lo menos y en Asia también. Otros aspectos erróneos de este episodio es el hecho de representar una caída en la abundancia del Tyrannosaurus en el ambiente, ya que recientes estudios indicaron que en cualquier momento dado de su existencia debió existir alrededor de unos 20.000 individuos y un total aproximado de 2,5 billones de especímenes de la población, una estimación útil con fines de análisis al futuro y una estimación que varió en 2 análisis, encontrando otro de estos estudios una diversidad inferior pero bastante cercana. Es una estimación también, pero es algo que jamás conoceremos con certeza porque evidentemente muchos esqueletos de Tyrannosaurus se erosionaron, otros esqueletos básicamente se perdieron al mercado negro, otros esqueletos directamente no se fosilizaron, entonces nunca vamos a conocer la diversidad poblacional total, solamente una pequeñísima muestra de ella. Algo que es claro por la escasez de registro y la pérdida de información, por la erosión e imposibilidad de encontrar todos los materiales de todos los especímenes. No hay evidencia de que Tyrannosaurus alimentara a sus crías de muy joven, ya que podrían alimentarse por su cuenta de animales de tamaño apropiado para ellos mismos, como vimos en Prehistoric Planet, ya que hay también restos de jóvenes tiranosauroideos de un Gorgosaurus con presas en el abdomen de pequeño tamaño que indica que ellos mismos los cazaban, o sea, ya de muy pequeños podían cazar su propia comida, no necesitaban ayuda del mayor, por lo tanto tampoco cuidado por parte del mayor. Mientras comen las crías, se les acerca un didelfimorfo. Este era un mamífero metaterio que existió efectivamente durante el Cretácico en la formación Hell Creek, de donde proviene Tyrannosaurus, y hay abundantes restos, pero fragmentarios de este mamífero de un grupo actual, los marsupiales. Lo que no sé con claridad es si están en los mismos niveles estratigráficos a Tyrannosaurus, pero seguramente estaban cercanos al menos. Luego de unos días, la madre descansa mientras las crías juegan. El joven expulsado posiblemente ya esté sin vida, tal vez sus propios hermanos se lo hayan devorado. Las crías siguen jugando, van a jugar entre ellos y se cruzan una serpiente. Esta podría ser Deinonychia patagónica, según los datos que proveyó la propia BBC sobre las especies que hay en la serie, o en realidad debería ser una serpiente norteamericana porque Deinonychia proviene de Argentina y es en realidad santoniano coniaciano, o sea de unos 80 millones de años, al menos 14 millones de años antes a lo que vemos en la serie, y que es del Maastrichtiano. La reconstrucción es evidentemente una serpiente actual, pero bastante parecida en su aspecto, principalmente su cráneo alargado, relativamente bajo, con las órbitas en el medio, el cráneo de forma triangular.
Además, habría tenido hábitos similares a las boas constrictoras actuales al apretar a la presa para comerlas, a pesar de su pequeño tamaño, hasta 3 metros de largo calculado, por lo que no debe haber comido animales demasiado grandes como dinosaurios grandes. Hay otros materiales de serpientes boideas en la formación Hell Creek, así que deberían haber usado alguna de estas. Otra cosa que está mal acerca de esta serpiente es que era una serpiente de desierto que andaría en las dunas de arena. Pero fue estudiada en detalle estos hábitos por especialistas en serpientes y llegaron a estas conclusiones, por lo que no vivía en este tipo de ambientes que vemos que la ponen a esta serpiente. Mientras, por el camino principal de la hembra aparece un Ankylosaurus magniventris y se enfrenta a la madre. La madre le tira unos tarascones, pero el Ankylosaurus le pega un mazazo en la pata. La madre sale cojeando y las crías la siguen hasta que su madre pierde la vida en la planicie. Ankylosaurus era un anquilosaurio anquilosáurido con un cuerpo totalmente acorazado, un mazo en la cola, a diferencia de sus parientes los nodosáuridos, que tenían más bien espinas grandes saliendo del cuerpo o placas, y el género Ankylosaurus llegó a los mayores tamaños dentro de este grupo, además de ser uno de los últimos del grupo ornitigio tirióforo. No hay registros de que el Ankylosaurus haya golpeado con su mazo en la cola al Tyrannosaurus. Es probable. Hay evidencia de probables tumores en las patas de Tyrannosaurus que en algunos casos podría haber sido evidencia de fracturas sanadas, resultados de batallas con este u otro dinosaurio herbívoro, pero no es claro. No se sabe si fue por un golpe de este dinosaurio, y posiblemente con mejores herramientas de visualización en un futuro se pueda determinar que estos restos son resultado de este tipo de acciones. La forma en la que el Ankylosaurus usara la cola es posible que haya sido al menos similar a lo que vemos en el capítulo, con las vértebras más cercanas a la cadera con movilidad suficiente para hacer este tipo de movimientos laterales, mientras que el resto de las vértebras de la cola tenían ligamentos osificados que enriquecían esa mitad distal hasta la masa de hueso que tenía, por lo que su mecánica puede haber sido golpear oponentes de mayor tamaño, fundamentalmente tal vez menos efectivas para propinar golpes a los miembros de su propia especie, pero sí al menos para mostrarse amenazantes con esta estructura. Entre el resto de los herbívoros que se encuentran, el Ankylosaurus habría sido uno de los más abundantes. Algo razonable en el ecosistema, ya que los herbívoros son siempre los más abundantes más que los carnívoros, como pasa en la actualidad. Esto para tener suficientes presas. La diversidad de carnívoros, la abundancia, el número de carnívoros nunca va a superar al del herbívoro si no quedan sin presas. Esto para tener suficientes presas para comer y mantenerse en buenos números. Sin embargo, un problema de esto es que indica la diversidad en los fósiles encontrados. No necesariamente es la real que hubo en esa época. Obviamente se estima con lo que hay. Entonces la abundancia podría ser mucho mayor para otras especies no encontradas en gran abundancia. Por otro lado, también no están representados varios de los géneros que existieron en esta formación geológica y que incluso posteriormente a este documental, pero también se conocían de antes. Tal es uno de los que se conocieron posteriormente es el Oviraptorido anzu, ornitomimosaurios como el Ornithomimus, y poco después sucede el impacto del asteroide, el cual, como se ve en la imagen, produjo oleada de fuego, tsunami, polvo a la atmósfera y el suelo se pulverizó instantáneamente, llevándolo a todo el mundo y a tapar la atmósfera. Aunque todos estos detalles no los vemos en este capítulo debido al escaso desarrollo del CGI. ¿Quieren ver unas imágenes más realistas de una serie muy poco querida de la actualidad? Acá están. Son mejores, no de la mejor serie, son mejores imágenes, nada más. El último acierto de la serie es decirnos que actualmente existe un pequeño grupo de dinosaurios que sobrevivió a la extinción del Cretácico terciario, que ya era bastante grande en realidad para el Cretácico, que son las aves, que en la actualidad comprende más de 9.000 especies distintas, por lo que no es un grupo pequeño, es un grupo enorme de vertebrados, y que está más emparentado con el grupo de los dromaeosáuridos y de los troodóntidos, o sea, dentro de los deinonychosáuridos. Dentro de esos dinosaurios no avianos, terópodos no avianos, es que las aves habrían encontrado a sus ancestros más cercanamente emparentados. No podemos decir qué especie, qué familia las originó, sino que lo que se dice es el grupo hermano o el ancestro común más reciente, pero no se puede decir estos son los padres, estos son los abuelos. Eso es es algo coloquial para que la gente en general lo entienda, pero así no se maneja el léxico científico. Es el ancestro común más cercano, pero bueno, esto está muy bien. Evidentemente las aves
son un grupo de dinosaurios actuales, que tienen algunos de sus rasgos compartidos con sus ancestros, como lo son las plumas, mucho de su postura corporal, muchos hábitos, el vuelo incluso se originó tempranamente dentro del grupo de las aves. Ya lo hablaremos más en detalle en otro video. Este capítulo es muy interesante, muy bien mostrados algunos aspectos de su posible conducta, tanto predatoria como durante la época reproductiva, pero tiene otros tantos errores en cuanto a las reconstrucciones, dinosaurios y otros animales que no convivieron en el mismo lugar y tiempo, así que bastantes problemas con eso. A pesar de eso, ninguna serie logró superar este episodio aún.